Gracias, señor Gabriel García, por su presentación. Hermanos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este día de sábado. Me da gusto ver sus caras. Vemos que tenemos la bendición de nuestro Dios de unirnos nuevamente para un sábado de reposo, un descanso semanal. Y pues vamos a pasar directamente al sermón, al mensaje de esta tarde. En Lucas 21:36 vamos a iniciar abriendo nuestras escrituras. En Lucas capítulo 21. Versículo 36. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, hermanos, después de haber descrito varias condiciones que prevalecerán en este mundo durante un periodo que incluye algunos años previos a la gran tribulación. Este periodo culminará con el retorno de Jesucristo cuando suene la séptima trompeta y Cristo regrese para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. En este sábado vamos a considerar algunos antecedentes históricos y proféticos de la casa de Israel actual, y su relación con acontecimientos recientes, lo cual nos indica que ya estamos en los años previos a la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob, y lo que esto implica para usted y para mí como miembros de la Iglesia de Dios. He titulado este mensaje Historia y Profecía de la Casa de Israel. Debido a la obediencia de Abraham, vamos a manejar algunos datos históricos, hacer recordatorio de lo que antecede. Debido a la desobediencia de Abraham, Dios prometió bendecir abundantemente a los descendientes de José. Estamos hablando de Efraín y Manasés, los hijos de José, los dos hijos de José que tuvo en Egipto. Originalmente Dios prometió bendecir grandemente a los descendientes de Abraham. Debido a su obediencia y a la obediencia de un hombre, Dios prometió grandes bendiciones a sus descendientes. Vayamos a verlo en Génesis capítulo 17. Pasemos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 17, del versículo 4 al versículo 8. Si me acompañan en la lectura, dice así: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Le está hablando a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es una promesa, hermanos, que Dios le está haciendo a Abraham debido a su obediencia. Y más adelante, cuando Dios prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo Isaac, que tuvo con Sara, y le pide que lo sacrifique. Entonces Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, y Dios entonces reitera las bendiciones
pero ahora ya de manera incondicional, de una manera incondicional debido a la obediencia de Abraham. Veamos esto más adelante en Génesis capítulo 22. Pasemos ahora al capítulo 22, del versículo 15 al versículo 18. Capítulo 22, versículo 15 al 18 nos dice así: y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, que son infinitas, y como la arena que está en la orilla del mar, o sea, muchedumbre de gentes. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estas puertas, hermanos, en formas figuradas, son los estrechos, los pasos angostos, los canales que hay, como cuáles, como el canal de Suez en Egipto, el de Gibraltar por España, el estrecho de Magallanes, el estrecho de Singapur, el canal de Panamá y otras más. Y todos estos estrechos, estas puertas marítimas, estuvieron en algún tiempo bajo el dominio de Inglaterra, del Reino Unido, que ahora conocemos como Inglaterra, como Irlanda y Escocia. Vamos a ver más adelante que son los descendientes de Efraín. Y dice el versículo 18, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Posteriormente, después que Jesucristo le reiteró las bendiciones a Abraham y le dijo que eran incondicionales, Jesucristo le cambió el nombre a Jacob, nieto de Abraham. Esto ocurre cuando Jacob va regresando, ustedes conocen la historia, va regresando después de que estuvo sirviendo por 7 años por Lea, que le fue dada por esposa. Recuerden que lo engañó Labán, que era su tío y vino a ser también su suegro. Lo engañó dándole a Lea, siendo que él quería a Raquel, trabajando 7 años por Lea y después trabajó 7 años más por Raquel y 6 años más por el ganado por el cual trabajó, un total de 20 años. Y después de esos 20 años regresa a su tierra, va rumbo a su tierra de donde él había salido y tiene un encuentro con Jesucristo en una noche, y lo leemos este encuentro en el capítulo 32 de este libro de Génesis. Génesis capítulo 32. Vamos a ver cómo ese pacto, esa promesa que le hizo Dios a Abraham de ser padre de muchedumbres. Génesis 32, porque tiene una implicación en nuestros tiempos y en los tiempos del fin. Génesis capítulo 32, versículo 24 al versículo 28, dice así: así se quedó Jacob solo. Él estaba solo, no estaba con su familia, él estaba solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Versículo 27, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Estuvieron luchando por varias horas por la noche, hasta que dice aquí la escritura, rayaba el alba. Israel significa, como vimos en esta escritura, el que lucha con Dios y prevalece. Más adelante sigue la historia
cuando los hijos de Israel, o sea, de Jacob, nieto de Abraham, se encontraban en Egipto, llegaron los días para morir para Israel, o sea, para Jacob, y cuando ya estaba para morir, pasa su nombre a los hijos de José. Su hijo, vemos esto en capítulo 48 de Génesis, 48 del libro de Génesis, versículo 14 al versículo 20, dice así. Podemos ver desde versículo 13, 48, 13 del libro de Génesis. Dice así: y los tomó José a ambos, o sea, a sus hijos, José, uno de los 12 hijos de Israel, y los tomó José a ambos, o sea, a Efraín, a su derecha, a la izquierda de Israel, o sea, su mano izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y puso su mano sobre la cabeza de Efraín, que era el hijo menor, o sea, la extiende y la pone a su mano izquierda donde estaba Efraín. Extendió su mano derecha Israel y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda de Efraín, de José, de Israel, sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, colocando así sus manos aldrede, aunque Manasés era el primogénito, o sea, las cruza aldrede, las cruza para darles esa bendición. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. O sea, iba a perpetuar el nombre de Israel en estos dos hijos de José, o sea, de Efraín y de Manasés, que era el mayor, y Efraín, que era el menor. Dice aquí claramente: y será perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, para que estuvieran así. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, o sea, él las había cruzado. No así, padre mío, porque este es el primogénito, o sea, Manasés, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, él sabía. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, los hijos de Efraín, más adelante el menor, dice que también formará multitud de naciones. Y dice así: y los bendijo aquel día, versículo 20, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín o como a Manasés, y puso a Efraín antes que Manasés. Entonces, ¿en qué nombre se iba a perpetuar? ¿En qué nombre se iba a perpetuar el nombre de Israel? ¿En quién sería perpetuado el nombre de Israel? Como dijimos, en Efraín y Manasés, como lo vimos en la Escritura, para que sea perpetuado mi nombre en ellos. Quien quiera ahora
que sean los descendientes de Efraín y Manasés. Ellos son el verdadero Israel, aunque en este mundo no lleven ese nombre, porque lo lleva Judá, quien está en Palestina. El país se llama Israel, pero verdaderamente son la tribu de Judá, los que están en Medio Oriente, en la tierra de Palestina, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de los levitas. Pero el mundo los conoce como Israel, pero realmente es la casa de Judá, la que incluye a Benjamín, a la tribu de Benjamín y a la tribu de Leví. Parte de la tribu de Leví, quien llevan el nombre actual de Israel, pero realmente son la casa de Judá. Y dice aquí el versículo 19, volviendo a esta escritura, dice: mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y serán también engrandecidos, los que ahora conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, Manasés, el mayor, son los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, y también serán engrandecidos, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. ¿Por qué? Dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora conocemos cuántas naciones están en la mancomunidad británica. Está Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Escocia, muchas naciones que forman parte de la mancomunidad británica. Esto se cumplió, entonces se cumplió la profecía, es una multitud de naciones, por eso aquí en el versículo 19, en el último párrafo hablando de Efraín, dice, y su descendencia formarán multitud de naciones, porque es una mancomunidad británica que está constituido por varias naciones. Por eso ustedes ven la bandera de Gran Bretaña, que es en una forma de cruz. O sea, cuando bendice José a Manasés y Efraín, cruza las manos. Y si ustedes ven, está cruzada la bandera del pueblo de Inglaterra. Esto se cumplió en Estados Unidos, la Gran Bretaña, como los conocemos. Vamos ahora al capítulo 49, versículo 10, de este mismo Génesis, capítulo 49, ahora el versículo 10 nos dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Dice que no será quitado el cetro de Judá. Esto nos dice que la corona iba a estar en Judá. La corona iba a estar en Judá, y la primogenitura, el derecho de primogenitura, iba a estar en Israel, en José, pero el cetro, o sea, la corona, estaría en Judá. Y si nosotros revisamos la historia, es una historia fascinante, cómo llega hasta el último rey Sedequías, cuando Judá es traspuesto, es llevado como cautivos a Babilonia, como las hijas de ese último rey se van con Jeremías, con su secretario Baruch, y se van a las partes noroeste de Europa y llega al Reino Unido, pero ese sería tema de otro estudio, de otro sermón. Pero aquí entonces el cetro es de Judá. Vamos a ver a quién le corresponde la primogenitura. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 5. Perdón, Primera de Crónicas capítulo 5. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito
Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quiénes? A los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. O sea, el derecho lo tenía Rubén, por ser el primogénito de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Pero dice, como él violó este lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Pasado el tiempo, entonces, Dios utilizó a Moisés, sigue recorriendo el tiempo, Dios utilizó a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y entró Dios en un pacto matrimonial con ellos en el monte Sinaí. ¿Recuerdan el pacto matrimonial en el monte Sinaí? Dios con el pueblo, con su pueblo de Israel. ¿Y cuál es entonces la ley que regula ese pacto matrimonial? Los 10 mandamientos. Es la ley que debe regular cada matrimonio en la época moderna y al mundo entero en su totalidad. Es la ley de Dios, son los 10 mandamientos que regulan este pacto matrimonial. Dios estaba presto para cumplir su promesa. ¿Recuerdan la promesa que le hizo a Abraham? Te bendeciré y tú serás un padre de muchas naciones. Dios advirtió que el cumplimiento de esa promesa estaba condicionada a la obediencia a los mandamientos de Dios. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Dios quiere bendecirnos, pero condiciona esa bendición a que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, no podremos recibir la bendición de Dios. Recibimos la bendición de Dios, ¿cuándo? Cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces en Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28, ustedes lean en sus casas estos capítulos, Levíticos 26 y Deuteronomio capítulo 28, Dios les reveló cuáles serían las bendiciones si ellos obedecían y cuáles serían las maldiciones si ellos optaban por no obedecer. Pero tristemente la historia de Israel fue una historia de rebelión, una historia de desobediencia a Dios. Los primeros 400 años son conocidos en la Biblia como los años de los jueces, cuando los saca de Egipto. ¿Qué pasó durante ese periodo? Después que los sacó de Egipto en los tiempos de Josué, quien los introdujo en la tierra prometida. En esos 400 años había un ciclo repetitivo, o sea, un ciclo en el cual Dios les hablaba, guardaban por un tiempo sus mandamientos, pero después se olvidaban de eso, se olvidaban de Dios, desobedecían, Dios los castigaba, mandaba a un enemigo, los hacía prisioneros, los hacía cautivos, los hacía esclavos. Ellos clamaban nuevamente a Dios al estar en esclavitud y Dios les daba un líder, un juez que los liberaba, que les daba libertad y obedecían por un tiempo y volvían a desobedecer. ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué viene a su mente con esto? A uno como cristiano. Es lo que nos pasa en nuestra vida cristiana, que tenemos altibajos. Hay momentos que estamos muy obedientes, muy cerca de Dios, y luego tenemos lagunas en cual bajamos espiritualmente, decaemos. Después clamamos a Dios, nos arrepentimos y subimos una vez más, y es un ciclo repetitivo. Pues este ciclo también le pasó al pueblo de Israel. En la vida cristiana de cada uno de nosotros, entonces debido a la desobediencia que primero fueron 12 tribus de Israel bajo el rey de Saúl y bajo el rey de David, bajo el rey de Salomón, fue una sola nación de 12 tribus. Pero cuando muere Salomón,
su hijo Roboam, hijo de Salomón, divide el reino. O sea, esas 12 tribus se dividen y se divide en 2 casas. Y es lo que el mundo ignora. El mundo piensa que Israel es el que está ahora allá en Palestina, siendo que Israel es Estados Unidos y la Gran Bretaña. Estados Unidos, Manasés, y Efraín, la Gran Bretaña. Y los países del noroeste de Europa son el verdadero Israel, y los que están en Palestina son la casa de Judá. Entonces se divide en 2 casas, la casa de Judá, que tenía a la tribu de Benjamín, y parte de la tribu de los levitas, y los demás eran la casa de Israel. Por esto el mundo, muchas profecías, el mundo cristiano no lo entiende, la mayoría del mundo no lo entiende por qué, las profecías actuales y para el tiempo postrero hablan de eso, pero el mundo no lo comprende, no lo entiende. A mí me llamó hace años la atención una serie que sacó el señor Mario Sigli, que se llama La Biblia bajo el lente de la ciencia, y desmenuza capítulo por capítulo los libros que configuran la Biblia. Y en ellos da referencias acerca de por ejemplo, en Ezequiel, el profeta Ezequiel, donde nos habla un erudito y dice, hablando de las 2 casas de Israel, y de Judá, y dice: a principios del siglo, un destacado erudito, el profesor C. Totem de la Universidad de Yale, dijo: nunca podré agradecerle lo suficiente a Dios que en mi juventud usó al profesor Wilson para mostrarme la diferencia entre las 2 casas del pueblo de Dios. Esta diferencia es la clave para entender casi toda la Biblia, y no puedo hacer suficiente énfasis en que la persona que no entiende que la casa de Israel y la casa de Judá son distintas, todavía está en la infancia, en el abecedario del estudio bíblico, y hasta hoy día estarían cerradas 7/8 partes de la Biblia a su entendimiento. Por no entender, no comprender, Dios no ha revelado a la mayoría de la gente sobre estas 2 casas, las 2 casas del pueblo de Dios, la casa de Israel y la casa de Judá. Vayamos primero a ver cómo se divide. Se van cautivas, Israel es llevada cautiva por los asirios en el año, es importante, en el año 721 al 718 antes de Cristo. Recuerden que los años antes de Cristo iban descendiendo. Entonces, en el año en que fueron cautivos por los asirios la casa de Israel, que fue en el año 721 al 718. Vayamos a Segunda de Reyes. Les invito a que pasemos a Segunda de Reyes. Esto, si ustedes han leído la llave maestra de la profecía, es interesante porque ahí viene lo que estamos viendo. Vamos a ver a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 23. Dice así. Más bien vamos a ver desde el versículo 22. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 22 al 23, dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Después vamos a ver que ese pueblo asirio es lo que ahora conocemos como Alemania, pero ese pueblo asirio también emigró y subió a otros países junto con la casa de Israel, al noreste de Europa. Entonces aquí va cautivo a Siria
la casa de Israel. Aproximadamente 130 años después que toda la casa de Israel, toda ella fuera llevada cautiva a Asiria. ¿Y qué hicieron los asirios? Trajeron gente extranjera para poblar Samaria. Si ustedes leen más abajito en estos versículos, trajeron gente extraña para poblar la tierra de Israel. Trajeron gente extraña. En los tiempos de Jesucristo, ¿cómo fueron conocidos? Los samaritanos. Eran los samaritanos. Era gente que no era israelita, no era de las tribus, habían venido de las orillas del Mar Negro, habían sido traídos por Asiria a Palestina, pero no era Israel. Israel se perdió en la historia, emigraron hacia el noroeste y finalmente llegaron a lo que conocemos como Irlanda, luego a Escocia y después a Inglaterra, cuando el profeta Ezequiel habla de que la corona sería trasladada 3 veces. En español, en la Biblia dice del revés, del revés, del revés. Si ustedes leen Ezequiel capítulo 21, versículo 26 y versículo 27, en la Biblia antigua, en la versión antigua de la Reina Valera, en la Casiodoro de Reina, dice eso. Dice del revés, del revés, del revés. 3 veces, o sea que se trasladó, hubo 3 traslados de esa corona, de ese cetro. Fue trasladada de Jerusalén a Irlanda, de Irlanda a Escocia y de Escocia a Inglaterra. Y todavía ahí está abajo donde coronas a los reyes en Inglaterra, debajo de esa silla en una abadía, no recuerdo su nombre, está la piedra con que llevó Jeremías, llegó su secretario Baruch y llegaron las hijas del rey Sedequías. Bueno, les digo, ese ya es otro tema de otro sermón, pero ahí habla la escritura acerca del revés, del revés, del revés, o sea, 3 traslados que hubo acerca de que fue trasladado de Jerusalén a Irlanda, de Irlanda a Escocia y de Escocia a Inglaterra. Fueron los 3 traslados que hubo. Dice, y que no será trasladada más hasta que venga Shiloh. O sea, eso no será, se va a trasladar de Inglaterra a nuevamente Jerusalén cuando venga Jesucristo como Rey de Reyes. ¿Quién es Shiloh entonces? Jesucristo. Y cuando venga será una vez más trasladada de Inglaterra, de Londres a Jerusalén una vez más, y Cristo una vez más se pondrá la corona y será Rey del mundo entero. Y el rey David será resucitado y estará reinando sobre las 12 tribus de Israel. Entonces la casa de Israel fue llevada cautiva y 130 años aproximadamente más tarde la casa de Judá también desobedeció, fueron rebeldes, cometieron pecados, la profanación del día del sábado, la idolatría, fueron los pecados principales por los cuales Dios castigó a la casa de Israel y después a la casa de Judá. Entonces la casa de Judá fue llevada cautiva por el rey Nabucodonosor de Babilonia en los años 604 al 585. Y vamos a ver la importancia también de estos años, del año 604 al 585 antes de Cristo. Esto lo podemos corroborar en Segunda de Reyes, capítulo 25, del versículo 8 al versículo 11, dice así. Segunda de Reyes, capítulo 25, del versículo 8 al versículo 11, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Eterno y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad
a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Vamos a ver entonces, después que se llevan a la casa de Judá también cautiva, pero a Babilonia, vamos a ver también que en Levíticos 26, cuando Dios promete las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, un pasaje muy importante que está en Levíticos capítulo 26. Les pido nuevamente ahora que pasemos a Levíticos capítulo 26, versículo 33. Capítulo 26, versículo 33, dice así: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Esto es por transgredir, fueron llevados cautivos tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Cuando Dios les estaba hablando tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá, se hablaba de guerra en contra de ellos por sus enemigos. Entonces, cuando iban a ser llevados cautivos, fíjense lo que dice el versículo 34 y 35 de este mismo capítulo 26 de Levíticos. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. O sea, la misma tierra física, al ser llevados cautivos, tuvo que durar ese tiempo por los días que no hicieron descansar a la tierra. Entonces dice el versículo 35, todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ellas. ¿Por qué? Pues porque profanaban el sábado. No podían que la tierra física también guardara el día de reposo. Ahora bien, ¿cuántas personas guardan el sábado en Estados Unidos? Es un número muy pequeño en comparación con la población total de los Estados Unidos. ¿Cuántos guardan el sábado en Inglaterra o en los países del noroeste de Europa? Muy pocos. Ahora se está profanando el sábado en esos países, y no solo en esos países, sino en la mayoría del mundo entero. La tierra va a descansar cuando Dios empiece a castigar a estas naciones, primeramente a Israel y luego a las naciones gentiles. Si queremos estudiar un capítulo importante de la profecía donde Dios describe la razón principal, donde castigó a la casa de Israel y a la casa de Judá con el cautiverio, lo pueden ver en el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Ustedes lean todo el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Relata toda la historia de la profanación del sábado y de la idolatría por parte de Israel. Dios había dicho en el capítulo 26 de Levíticos que Él los castigaría 7 veces por sus pecados. Y si se da cuenta, en este capítulo dice que si siguen desobedeciendo, los iba a castigar 7 veces más, y lo repitió 4 veces. Lo podemos ver aquí en el capítulo 26 del libro de los Levíticos. Vamos a ver ahora el versículo 18, el versículo 21, el versículo 24 y el versículo 28, donde habla de 4 veces que los iba a castigar 7 veces por sus pecados. Los pueden anotar, Levíticos 26, versículo 18, 21, 24 y 28. Estas 7 veces o 7 tiempos son tiempos proféticos, hermanos. O sea, estas 7 veces son tiempos proféticos que equivalen a 7 años proféticos. ¿Cuántos días tiene un año? Bueno, en nuestro tiempo, en el calendario que nos rige,
tiene 365 días, pero para efectos de la profecía y en el calendario hebreo son 360 días para este fin profético, pero en el calendario hebreo, les digo, son 360 días. Entonces, si nosotros multiplicamos 7 por 360 días, nos da 2520 años. O sea, son los primeros 7 veces, un año tiene 360 días, multiplicamos 360 días por 7 y son 2520 años. Entonces Dios les dice que los iba a castigar 7 veces a partir del cautiverio. ¿Antes de qué? Antes de que cumpliera con su promesa de lo que les iba a bendecir grandemente. O sea, los iba a castigar 2520 años antes que los bendiciera nuevamente con la promesa que Él dio, que los iba a bendecir grandemente. Dios retiene las bendiciones por un periodo de 2520 años. ¿Qué nos dice la historia? Según el principio bíblico de un día por año, ¿y cuál es la base? Que un día es como 1000 años, o sea, ¿por qué saco que un día son 1000 años? Tenemos base bíblica, dice que todo negocio conste de 2 o 3 testigos. Vayamos a Números, capítulo 14, primeramente. Números, capítulo 14, dice que todo negocio conste de 2 o 3 testigos. Dice así, Números 14, versículo 34. Dice así: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Otra escritura es el profeta Ezequiel. Pasemos al profeta Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Nos indica que un día, entonces, que un día profético equivale a un año en cumplimiento. O sea, un día profético equivale a un día de un año en cumplimiento, un día profético. Así que si estamos hablando de 2520 años, son 2520 años, entonces la casa de Israel sería castigada por 2520 años a partir del año en que fue llevada cautiva. ¿En qué año les dije que fue llevada cautiva la casa de Israel? En el año 721. Entonces, si nosotros restamos, recordemos que tenemos que restar porque antes los años iban hacia atrás, serían de 2520 años que fue llevada cautiva antes de Cristo, restamos 1721, nos da 1799 años. Nos da el año más, tenemos que agregar un año más. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar el año 0. Porque cuando pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, tenemos que agregar un año para compensar por el año 0. Estamos entonces compensando por el año 0. Como un ejemplo, cuando pasamos de 1999 al nuevo siglo, o sea, al 2000, no empezamos 2001, sino se contó el año 2000, o sea, el año 0. Aquí entonces tenemos que también agregar un año por el año 0. Entonces aquí son 1799 más un año, nos da el año de 1800. De 1800, exactamente en 1800, Inglaterra y los Estados Unidos empezaron a tener preponderancia, mucho poder a partir de ese año, del año de 1800. La casa de Israel
había sido castigada por 2520 años y a partir del año de 1800 empezó a ser muy importante tanto Inglaterra como Estados Unidos. O sea, empezó a despegar, empezó a ser preponderante y si ustedes ven, los países del noroeste de Europa son países excesivamente ricos, o sea, las tribus de Israel. Ahora, ¿cuándo fue, aplicando el mismo principio, cuándo fue llevada cautiva Judá, la casa de Judá? Decíamos que fue en el año 604 antes de Cristo. ¿Cuántos años iba a ser castigada? Igual que la casa de Israel, 2520 años. Si nosotros restamos 2520 años menos 604, nos llegamos al año de 1916, más un año, porque pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, el año 0, entonces sumamos de 1916, del año de 1916, más un año, nos da el año de 1917. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial en el año de 1917? El 2 de noviembre, con la declaración, o sea, el 2 de noviembre del año de 1917, con la declaración de Balfour, la declaración formal de Inglaterra apoyando la fundación de un Estado judío después de 2520 años. Finalmente el Estado judío volvió a existir en el año de 1917 con la declaración de esta carta de Balfour, el 2 de noviembre de 1917. Había terminado entonces el castigo para Judá. Una vez más fueron reconocida apoyando la fundación del Estado judío. Entonces, una vez cumplida los 2520 años de castigo, Dios cumplió la promesa hecha a Abraham. Inglaterra, la Comunidad Británica de Naciones y Estados Unidos ascendieron a un plano de riqueza, de supremacía en el ámbito mundial. Actualmente Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo todavía. Inglaterra ha sido castigada más que Estados Unidos, antes que Estados Unidos, y ya ha perdido gran parte de sus estrechos. ¿Recuerdan de las puertas abiertas? Inglaterra ya ha perdido esas puertas marítimas. La gran mayoría todavía le queda la de Gibraltar. Finalmente la va a tener que perder de acuerdo al cumplimiento de la profecía. El moderno Israel y la moderna Judá no aprendieron la lección de lo ocurrido a sus ancestros, es decir, Estados Unidos, Inglaterra no aprendió la lección de lo ocurrido en la casa de Israel cuando fue llevado cautivo y la casa de Judá cuando también fue llevado cautivo. Y cuando no se aprende la lección, la historia se vuelve a repetir. La profecía de Levíticos 26 y Deuteronomio 28. Es dual. ¿Qué significa dual? Tuvo un primer cumplimiento y va a tener un cumplimiento final. Dos cumplimientos. Es lo que hizo Dios con la casa de Israel y la casa de Judá. Los castigó por su desobediencia, por profanar el sábado, porque cometieron idolatría. Dios los llevó cautivos y Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué le espera a Israel actual? Un nuevo cautiverio, una nueva derrota en guerra y ser llevados cautivos como esclavos. Es lo que le espera a Israel actual. En tiempos del antiguo Israel, Dios envió a sus profetas para amonestar y advertir a su pueblo al arrepentimiento. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, y todos ellos llevaron un mensaje de advertencia tanto para la casa de Israel como para la casa de Judá. ¿Quién está llevando ahora el mensaje de advertencia? En tiempos del Antiguo Testamento, en la actualidad Dios utiliza a su iglesia, la iglesia de Dios.
Este está llevando este mensaje de advertencia al mundo entero. Quiero citar también otro, les recomiendo que lo lean, no sé si todavía esté en internet, las series de la Biblia bajo el lente de la ciencia del señor Mario Sigli. Y quiero leer aquí en el versículo 21, dice así, continúa, dice: el profeta Ezequiel recibió la comisión de ir desde donde estaba entre los judíos a la casa de Israel. Ve y habla a la casa de Israel y entra en la casa de Israel. Pero Ezequiel nunca llevó aquel mensaje a la casa de Israel, o sea, el profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque él ya estaba cautivo en Judá. Él estaba cautivo en Judá y no podía llevar ese mensaje a la casa de Israel en tiempos de la cautividad. Hoy, sin embargo, sí se está llevando el mensaje escrito en su libro, en la Biblia, y comunicado a ese mismo pueblo por medio de los siervos de Dios, a quienes ha sido revelado el verdadero significado de la profecía. Y cita el libro del señor Armstrong, La llave maestra de la profecía, páginas 105 y 143. Entonces vemos que el mundo no entiende entonces la mayoría de las profecías, porque giran en esto, de que hay una casa de Israel dispersa, el pueblo, la casa de Judá. Entonces de ahí se derivan las demás profecías que podemos ver posteriormente. Dice así, ustedes podemos ver la gran comisión de Mateo 24:14, no la vamos a leer, pero ustedes pueden ver allí que será llevado este evangelio del reino de Dios a todas las gentes por testimonio, o sea, también para un Israel moderno, sí, y todo el mundo. La advertencia es para todas las naciones, dice, para testimonio. Dios está permitiendo que Israel y Judá actuales que sean castigados de manera progresiva, cada vez más fuerte y más fuerte el castigo. Dice que te castigaré 7 veces, otras 7 veces, otras 7 veces. Vamos a Levíticos capítulo 26, creo que estábamos allí, capítulo 26. Dice así capítulo 26, pero ahora el versículo 19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Dice el primer párrafo: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Es lo que va a pasar con Manasés y Efraín. Va a quebrantar el orgullo de estas naciones. Y nos podríamos preguntar, ¿acaso Israel actual anda en oposición con Dios? La Gran Bretaña, los países del noroeste de Europa, ¿sabían ustedes que son los más pervertidos sexualmente hablando? Los países del noroeste de Europa es donde más perversión hay. ¿Acaso andan en oposición con Dios? Claro que sí, andan en oposición con Dios. Israel actual relaciona lo que sucedió. En Israel actual relacionó lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Todos lo recordamos, los vimos por los medios de comunicación, cuando las Torres Gemelas fueron destruidas por Al-Qaeda y se derrumbaron en una forma dramática, lo vimos en la televisión, en una forma sorprendente, una forma increíble, algo que no pensábamos que pasaría. ¿Acaso Israel actual relacionó lo que sucedió con su actitud de andar en oposición con Dios? Obviamente que no lo han hecho. Estados Unidos no lo ha hecho. En una entrevista que se le hizo a la hija de un evangelista muy conocido en el mundo cristiano, a Billy Graham, su hija Anna Graham, déjenme ver si todavía lo traigo en mi teléfono, copié algunos párrafos, pero ustedes lo pueden googlear.
Si ustedes quieren ver parte de esta entrevista, habla precisamente esta persona, Anna Graham. Le preguntaron por lo que había ocurrido en el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces ella contesta y dice, a ver si lo... No, ya no lo abrió mi teléfono. Ustedes lo pueden googlear, se llama Anna Graham y dice así: después del ataque que sufrieran las Torres Gemelas de Nueva York, se le hizo una pregunta: ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Anna Graham dio una respuesta profunda, llena de sabiduría, y respondió: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas, y siendo Él el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé de su bendición, su protección, cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? A la vez de los sucesos recientes, continúa hablando Anna Graham, ataques terroristas, balaceras en las escuelas, etc. Creo que todo comenzó cuando Madeleine Morris se quejó que no quería que se orara en nuestras escuelas y fue llevada a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, porque esto se hacía en Estados Unidos, se oraba y se leía la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dijimos que estaba bien. Cuando ella dice dijimos, se refiere a la sociedad norteamericana, y podríamos decir que el mundo entero ha dicho lo mismo: está bien. Estamos viviendo otra época moderna. El doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos disciplinar a nuestros hijos cuando se portaran mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podrían lastimar su autoestima, y es lo que los psicólogos modernos aconsejan. No disciplinen a sus hijos porque pueden lastimar su autoestima y le van a causar gran daño. Y la gente dice: ellos son los expertos, ellos deben de saber lo que están diciendo. Dijimos, los expertos saben lo que están diciendo, y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaran mal, y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo: dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decirle a sus padres, y dijimos que estaba bien. Y luego uno de los consejeros del Consejo de Administración de las escuelas dijo: ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo, y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. En las escuelas norteamericanas, hermanos, se reparten condones entre los jóvenes y las señoritas sin decirle a sus padres, y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo: vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas, y decimos que solo es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino, y dijimos que estaba bien. Luego la industria de las diversiones dijo que hagamos los espectáculos en televisión, películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito, y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos, y dijimos que estaba bien. Y dijimos: no es más que diversión, no tienen efectos negativos, de todos modos nadie lo toma en serio, así que adelante, y dijimos
que estaba bien. Y ahora nos preguntamos, dice Anna Graham, ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? Porque no saben distinguir entre el bien y el mal, y porque no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos. Recordemos que en Estados Unidos ha habido muchas muertes en escuelas por personas malas de la cabeza. Probablemente, si lo pensamos bien, despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos, es lo que recogemos. Y hermanos, este mundo está recogiendo lo que ha sembrado, está cosechando lo que ha sembrado. Ustedes lo pueden ver en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosecha. Entonces esta entrevista ustedes la pueden googlear, dice Anna Graham, y ahí viene la entrevista que le hicieron en un programa. Hermanos, Israel actual y el mundo entero ha rechazado a Dios, se ha olvidado de Dios por completo y Dios ha respetado esa decisión. Dios la respeta y Él está ahora permitiendo que las cosas sigan su curso. Lo único que está haciendo Dios, haciendo lo que le hemos pedido, que salga de nuestras vidas, y Él lo ha hecho y está viendo lo que ocurre, deja que las cosas sigan su curso, está permitiendo que el mundo siga su curso. Él está empezando a retirar sus bendiciones, esas bendiciones que ya le dio a Estados Unidos, a la Gran Bretaña y a todos esos países que son los más ricos del mundo, los países del noroeste de Europa, donde se tiene el nivel de vida más alto que en ninguna otra parte del mundo. Pero a poco van a ir perdiendo todo esto, porque Dios ya está retirando sus bendiciones. Pasemos a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice así, capítulo 30, versículo 7 de Jeremías: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para Israel, pero de ella será librado. O sea, vienen tiempos de angustia para Jacob. Dios va a permitir que su pueblo, o sea, el Israel actual y el mundo entero, se den cuenta de lo que ocurre cuando se le rechaza a Dios. Él lo va a permitir. Cuando se le rechace a Dios, hay consecuencias. Al rechazar a Dios y a su camino de vida, se rechaza las bendiciones y se opta por el camino de la maldición. ¿En qué nos afecta a usted y a mí? Volviendo a Lucas capítulo 21, versículo 36, dice así que tenemos que estar velando en oración en todo tiempo, ayunando, preparándonos en oración, estudiando la Biblia. Vayamos a segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 10 al versículo 14. Nos dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Lo que escuchábamos en el primer mensaje de esta tarde.
Es lo que espera Dios de nosotros, hermanos, que estemos sin mancha, que seamos irreprensibles, que estemos cerca de Él y que estemos constantemente orando, velando en oración, esto es, haciendo lo que Él quiere, porque y estar atentos por los acontecimientos a nuestro alrededor, particularmente lo que está sucediendo y sucederá en Medio Oriente. Seamos diligentes espiritualmente, superemos nuestras fallas, todos tenemos fallas, hay que vencerlas y estemos en paz, como dice aquí, en paz, unos con otros. Se avecinan las fiestas de otoño, dentro de 2 meses aproximadamente y 20 días, para celebrar la fiesta de trompetas. Estemos alertas, no nos permitamos tener fricciones con los hermanos, estemos en paz, preparándonos para el reino de Dios. Que tengan feliz término de sábado.